Cómo una persona puede fundar hospitales, albergues y escuelas en más de 15 países. Al día de hoy son más de 680 mujeres en todo el mundo con un solo objetivo: hacer presente el amor. Me encuentro en una ciudad impregnada de historias fascinantes, pero quiero compartir contigo una narración en particular. Una mujer mexicana que ha hecho historia, porque ha cambiado la vida de innumerables personas. Inició sola y ahora su obra es imparable. Soy Heriberto García Arias, sacerdote mexicano, y quiero compartir contigo este viaje para descubrir una historia real con un sentido profundo de inspiración. La inquietud surge a raíz de la prima de Heriberto llamada Andrea Arias, quien lleva más de 10 años de misiones en Japón. ¿Qué la ha llevado allí? Abandonó a la familia y sus planes para colaborar con un proyecto iniciado por una monja. ¿Quién es esa mujer? ¿Y cómo puede tener tanto poder de convencimiento para que otras jóvenes se entreguen por completo? ¿Será que tiene una inspiración divina? Hagamos con Heriberto este viaje para desentrañar los misterios que envuelven a esta enigmática religiosa, que comienza adentrándose en los recintos sagrados de la Casa General de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Allí, se sumergió en conversaciones profundas con las religiosas, las guardianas celosas de la memoria de su fundadora. En su casa, cree encontrar las respuestas. Fue la hermana Silvia Burnes quien reveló los secretos velados en torno a la figura de esta mujer, cuyo destino fue romper las fronteras y donarse por completo con generosidad. El nombre completo era María Manuela de Jesús Arias Espinosa, llamada Manuelita. Nació en Ixtlán del Río, Nayarit, México, el 7 de julio de 1904. Su papá se llamaba Eustaquio Arias Arroniz y su mamá María Espinosa y López Portillo, la quinta de 8 hijos, originarios de Guadalajara, Jalisco, en México. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre Tepic, Guadalajara, Mazatlán y Colima, por el trabajo de su padre como juez. Pero Heriberto tiene una curiosidad. Manuelita era una niña muy extrovertida, muy alegre, y le gustaba mucho divertirse con sus amigas, salir, cuidaba mucho su persona. Y cuando tenía 18 años parecía que tenía 15 de tan joven, ¿verdad?, que se veía. Era muy atractiva y le gustaba salir a pasear y con sus amigas a divertirse. Parece ser que Manuelita tuvo una infancia normal, pero una mujer con una fe tan fuerte, ¿se habría enamorado alguna vez? Manuelita tuvo muchos pretendientes. Cuando tenía 18 años, ella se enamoró de un alemán que le propuso matrimonio, pero ella se negó. Heriberto se da cuenta de que Manuelita tenía todo lo que otra joven podría desear. Pero, ¿por qué no quería casarse? ¿Sería que le faltaba algo esencial? ¿O no era totalmente feliz? Le cuenta a la hermana Silvia que un día, estando en el cine, un dolor insoportable le llevó al límite. Los médicos diagnostican apendicitis, y ella rechaza enfrentarse con el bisturí del cirujano. Prefiere, en cambio, transitar el sendero del dolor. Manuelita, cuando tenía 20 años, escribió en su diario, que yo leí, que sentía un amor irresistible que la consumía, que no sabíamos si era por la enfermedad o porque Dios la llamó así.
Manuelita tenía carácter fuerte. Al final, ¿qué pasó con la enfermedad? Manuelita decide hacerse la cirugía y ella llama a esos días de dolor días de gracia. De hecho, ya no volvió a ser la misma. Su vida cambió. Manuelita terminó de estudiar la licencia en comercio y decide ingresar a la vida contemplativa en abril de 1926. Viaja a la Ciudad de México para solicitar su ingreso en el monasterio del Ave María. Pero es un momento complicado para la iglesia, porque prohíben el culto público. La iglesia experimenta una persecución. En medio de una vocación frustrada, muere de manera inesperada su hermano. Manuelita, con gran dolor, 11 meses después, es aceptada en el monasterio, refugiada en Los Ángeles, California. Dejar todo para ella no era fácil. El dejar a sus padres, y ella traía un dolor porque había muerto su hermano y no sabía lo que le esperaba en el monasterio. Ella se pasaba las horas desde las 9 de la mañana hasta en la noche con los calores de Los Ángeles, planchando ropa ajena, y ya había momentos en que ella ya no podía más. Era una joven religiosa que estaba siendo probada en su fe, que en el momento de la prueba llega la tentación de dejarlo todo. Era obvio que le daban ganas de ver a sus padres, de dejarlo todo, de abrazarlos. Pero, ¿cuál sería el motivo para seguir? Algo que no la detiene a seguirse entregando, a sacrificarse. Ella decía que era una misionera escondida, que quería comprar almas para Dios. ¿Pero a qué costo? Tenía más trabajo que comida. Pero hay algo en su interior que la hace sacrificarse de esa manera, porque Dios la está preparando para algo muy grande. Pero apenas viene la prueba. Tiene que aprender a obedecer, a vencerse a sí misma. Y eso se paga muy caro. Un día hacía mucho frío y decidió ir a calentar agua porque se había terminado. Pero la superiora la regañó y ella se preguntaba, ¿acaso el reglamento está sobre las personas? ¿La novicia Manuelita pensaría en renunciar en algún momento? Le costó responder, sobre todo en ese momento, ya que vivía momento de aridez, de soledad, de dificultad, pero dentro de ella sentía una fuerza que la hacía vencer todos los obstáculos. Heriberto observa cómo su vida la colocó en caminos inesperados, y a menudo las crisis se convirtieron en catalizadores de su crecimiento y transformación. La novicia Manuelita enfrentó momentos de aridez espiritual y desolación, donde la soledad y el cansancio parecen ser sus únicos compañeros. Sin embargo, es en medio de esas pruebas donde ella descubre la fuerza interior y su capacidad para superar obstáculos. Al responder al llamado de Dios, se convierte en instrumento silencioso, capaz de impactar positivamente en el mundo. Realiza sus votos perpetuos y ese mismo día cambia el nombre de María Manuela de Jesús a María Inés Teresa. Después de hablar con su director espiritual y bastante discernimiento, ve la necesidad de crear una congregación misionera para responder a un servicio concreto fuera del convento. El 23 de agosto de 1945 salen 5 religiosas del monasterio para fundar una congregación misionera, que ahora nos llamamos Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Ahora se precisa indagar con alguien que le conoció en profundidad. Heriberto se encuentra con la hermana María Concepción Casas, que relata su experiencia
con tal vívida intensidad que parece como si los recuerdos se desplegaran ante sus ojos, como si fuera ayer. Nuestra congregación nació en la ciudad de Cuernavaca con una casa prestada con el permiso del señor obispo, don Francisco González Arias, quien fue quien apoyó a nuestra madre fundadora aceptándonos en la ciudad de Cuernavaca. Él pidió el permiso a la Santa Sede para que nos concedieran el derecho pontificio, lo cual aconteció el 22 de junio de 1951, con decreto de la Santa Sede. La hermana Concepción le cuenta cómo ingresó al convento de las misioneras clarisas, motivada por el carisma de la Madre Inés. Yo la primera impresión o ¿cómo se llama? Conocimiento que tuve por medio de la revista de las misioneras clarisas, y ahí conocí a nuestra madre, lo cual me impactó su vida, ¿no? Misionera. Y nosotros éramos 3 amigas, 2 ya estaban aceptadas con las misioneras clarisas. Yo no, pero yo dije, yo siento que tengo vocación, ya consultamos y todo, ¿verdad? Yo también me voy, me aceptan sin permiso. Me dijeron que sí. Entonces, porque mis amigas, una era hija de budista y otra era hija de un señor masón. La única familia católica, sí, mis papás eran los míos. Y dijeron, vámonos, sí, pero tú no pidas permiso porque tus papás enseguida le van a decir a mis papás, como tenían amistad, ¿no? Entonces así lo hicimos. Llegamos al convento en Cuernavaca y ya salió nuestra madre con su sonrisa y sus ojitos llenos de alegría, ¿verdad? Que enseguida te cautivaban, porque si ustedes lo hubieran conocido también los hubiera cautivado. Entonces dice, qué muchachita, si me cogió el tupé, ¿verdad? Qué muchachita, con que se escaparon. Estábamos en lo que sentíamos que el Señor nos llamaba. Nuestra madre tenía un don muy especial, era como un imán, como una atracción especial, ¿verdad? Que tenía tanto para los niños, los jóvenes, los menos jóvenes y todo, que te sentías a gusto. No te sentías extraño con ella. Ella con su sonrisa, con su manera de ser, cautivaba. Entonces los jóvenes la apreciaban porque éramos mucho, y como que tú sentías que te comprendía, aún con su mirada. Entre los detalles de su historia, la hermana Concepción revela algo inesperado de la parte humana de la fundadora. La ocasión en que a la Madre Inés le resultó difícil aceptar la voluntad de Dios. Nuestra madre tenía una amistad muy estrecha con muchas familias. Por ejemplo, una familia perdió un niño ahogado. Era de las familias que sufrieron mucho, ¿no? Y nuestra madre, pues no reclamando a nuestro Señor, o tal vez un santo reclamar, como ella tenía una relación muy estrecha con nuestro Señor, parece que lo veías, la trataba de tú a tú. Dice, Señor, con razón tienes tan pocos amigos. Dice, mira cómo tratas a personas que tanto bien han hecho y te quieren tanto. Era muy duro para ellos y también para nuestra madre, ¿verdad? Cada desafío que enfrentaba se convirtió en una oportunidad para fortalecer su conexión con Dios. En ese momento, Heriberto descubre que una conversación silenciosa y poderosa dirigía cada uno de sus pasos. Pero, ¿de dónde tomaba fuerzas para no rendirse? Su primer baluarte era el Sagrado Corazón de Jesús, en ti confía, y vamos María. Decía la abadesa, que la oía repetir, vamos María. Y nosotros también la escuchamos muchas veces, vamos María.
en las cosas difíciles o fáciles, en todo momento. A través de los testimonios me doy cuenta de que ella hablaba con Dios constantemente. Nada de palabras rebuscadas. Siempre hablaba con el corazón. Sencilla, humilde, profunda, pero acompañada de su director espiritual. Está descubriendo que ya está madura para salir. No estaba en sus planes, pero ese amor que ha encontrado dentro está a punto de reventar, de llevar a Dios fuera. Y es momento de salir, porque la iglesia lo necesita. La Madre María Inés está preparada para salir. Tiene el coraje para iniciar de ser una congregación y hacer la primera fundación en Japón. Un gran reto, pero su corazón está lleno de amor que necesita compartir. Y ahora me surge la duda, ¿por qué decía tanto "Vamos María"? ¿Qué significa eso para ella y para la congregación? Posiblemente alguien ahí dentro me lo puede responder. Llega entonces el momento de cumplir el esperado viaje. El 23 de octubre de 1951, 4 hermanas partieron para iniciar la misión, arriesgando todo. En su equipaje llevaban una imagen de la Virgen de Guadalupe como mapa y brújula para cruzar el inmenso océano y llevar su amor a los niños huérfanos a causa de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. La primera misión fue en Japón y con los deseos que tenía nuestra madre, esos deseos de salvar almas, de ir para ver los niños, para ver las personas, para ayudar a las personas que estaban allá. Y así fue, pero lo hizo con mucha dificultad económicamente por el transporte y también pues la situación que había en Japón de pobreza. Le costó mucho trabajo, pero lo logró hacerlo y hasta la fecha pues están las casas. La hermana Adelina se ha destacado por sus habilidades culinarias en las diversas comunidades donde ha colaborado, combinando su pasión por las misiones para servir con su talento en la cocina, y mientras cocinan, le cuenta su experiencia de entrega. El carisma y la influencia extraordinaria de la Madre Inés trascendían lo común, pues infundía valor y coraje en sus hijas hasta niveles insospechados. Heriberto se sorprende porque no se limita únicamente a influir, sino que ella misma creía fervientemente en la labor que realizaban para la iglesia. Pero el "Vamos María", ¿qué quería decir para ella? Bueno, nuestra madre casi siempre cuando nos levantábamos de la mesa, nos levantamos de la conferencia o íbamos caminando, digamos, en el jardín o cuando la acompañábamos, casi siempre ella decía, "Vamos María". Entonces yo no me imaginaba que decía a la Virgen, sino que yo me imaginaba que nos decía a nosotras o a "Vamos María", pues "Vamos María", pero no sabíamos que hasta dónde llegaría nuestra madre. Entonces pensábamos que nos decía a nosotros. Heriberto intuye que la frase "Vamos María" encierra una interpretación profunda. Sin embargo, lo que realmente ve es que su espíritu de fe inquebrantable y luminoso es como un faro que ilumina su senda y le confería una felicidad imperturbable, incluso en medio de las más duras adversidades. En su historia, se ve que la congregación de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento florecía con vigor, extendiendo sus raíces en tierras lejanas,
Sin embargo, el año de 1968 trajo consigo una tempestad devastadora que sacudió los cimientos de la congregación. Heriberto toca las fibras sensibles de la comunidad, escuchando cómo la traición acechaba entre las sombras, tejida por manos que una vez prometieron lealtad. Cuando llegó la transformación, tenía que ser un único noviciado que iba a estar en Cuernavaca. Entonces la hermana que estaba de formadora quería quedarse con todas las formandas, ¿no? Las jóvenes formandas. Fue un golpe duro y directo para la fundadora, pero Heriberto descubre cómo este suceso revela de qué estaba realmente hecha la Madre Inés y por qué ha llegado tan lejos. Entonces llegó nuestra madre para hablar con ellas y no la dejaron entrar. La tuvieron allá en recibidor y todo, y en toda la noche, porque tenía que llegar para leerles que ya había sido la transformación, y la dejaron afuera, y cosa que no tenían que haber hecho, porque nuestra madre jurídicamente era la superiora, ¿no? Claro, y la Santa Sede ya sabíamos, había aceptado que la transformación, y sucedió eso, que en toda la noche pues se pasó rezando, Vamos María, Sagrado Corazón de Jesús, toda la noche no durmió, pero no le dieron un lugar para descansar. Heriberto se pregunta al final, ¿qué pasó con esas mujeres? Limitando su respuesta a, solo se fueron. Mas el destino no les brindó el éxito esperado. La reflexión que hace Heriberto es que no anhelaban servir, codiciaban el poder que yacía en manos de la madre fundadora, porque a pesar de eso, estaba convencida de que podría comenzar de nuevo, pues esta obra no era suya, sino de Dios. Y esto hace que la historia sea cada vez más interesante, porque su corazón trascendía lo ordinario, revelando una generosidad y compasión excepcionales. Ella tenía su fuerza en la Santísima Virgen, por eso Vamos María, y también que ella era un alma que perdonaba, yo digo a los Dios porque no guardaba el rencor, sino, por ejemplo, aún a esa formadora, pues la acogió y la llevó, y después de un tiempo la volvió a poner de superiora en otra casa. Perdonaba así y la acogió como a todas. Nuestra madre, en esa ocasión en que se separaron varias hermanas, estaba dispuesta a acoger a todas. Es más, llamaba una por una para hablar con ellas y acogerlas. Y decía ella, olvidemos todo lo que pasó, vamos adelante. Vamos, María, ¿verdad? Vamos adelante. Ella no guardaba así. Lo único que le interesaba a ella, sus almas. Para la fundadora, cada vez es más difícil visitar las fundaciones. Quería seguir aprendiendo idiomas para escuchar directamente a las nuevas integrantes de la congregación, porque la congregación sigue creciendo. Ella decide dejar el mando. Pero Dios le pide más de lo que puede dar. Ella quiere soltar el poder, pero sucedió algo que no esperaba: una última purificación. La hermana Marta Gabriela Hernández Martín del Campo, superiora actual de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, le cuenta a Heriberto cómo fue ese encuentro para elegir el nuevo gobierno de la congregación. La Madre María Inés, teniendo ya más de 70 años,
Se siente cansada, ha visitado todas las misiones. Ella quiere renunciar al poder porque sabe que es lo mejor para la congregación, que otra hermana más joven, con más fuerza, y ella decía con más capacidad, lleve la congregación. Pero esa renuncia fue rechazada por unanimidad y volvió a aceptar con mucha humildad y con mucho dolor el seguir adelante. La fundadora no dejó ninguna indicación sobre cómo debía elegirse a la próxima superiora general. Ella continuaba la línea que marca la Iglesia. La superiora general de las misioneras clarisas se elige mediante un capítulo general, siguiendo las directrices del Código de Derecho Canónico, el cual nos indica que se inicia con unos ejercicios espirituales en un ambiente de mucha oración. Es como un cenáculo donde se hace mucha oración, se pide las luces del Espíritu Santo y se ven las dificultades, los proyectos, todo lo que ha también sucedido en los últimos 6 años, para ver también quién es la persona elegida por el capítulo y sobre todo por el Espíritu Santo que podría liderar la congregación en los siguientes 6 años. Vamos, María, llévanos, Madre, El primer capítulo general que convocó la Madre Inés era especialmente un momento complicado para todas las religiosas, pues la congregación estaba en crisis. Ella veía esta obra superior a sus fuerzas, veía una obra colosal y conforme iban pasando los años, pues ella sentía el cansancio y se sentía pequeña para esta obra que iba creciendo y se iba extendiendo por varios países. Ahora, desde el primer capítulo, que fue en el 61, ella quería presentar su renuncia y la presentó, de hecho, oficialmente en 2 capítulos, la renuncia ante todo el capítulo general, la cual fue rechazada por unanimidad porque veían que ella era la persona ideal, idónea, para seguir adelante con esta obra que Dios le había inspirado a ella. Y ella tuvo que obedecer. Yo creo que no hubo obediencias más duras para ella que estas. El camino que le esperaba a la madre fundadora nos revela que Dios siempre tiene un plan. Porque desde el inicio, que le costaba obedecer, solo porque calentó agua para bañarse, ahora tiene que volver a obedecer siendo la superiora general. Por eso no tenemos que tener miedo. Cada uno de nosotros tenemos un plan. Y ella es un ejemplo a seguir, porque a pesar de las fracturas internas, siempre estuvo aprendiendo a obedecer, siguiendo la voluntad de Dios hasta el final. La Madre María Inés, nuestra Madre, ella le pidió a nuestro Señor ser la estrellita que iluminara nuestro sendero. Y le dijo así al Señor: permíteme seguir viviendo en ellas. Y yo siento esto muy fuerte. Ahora que
pues que el Señor y el capítulo me han elegido, aún por segunda vez como superiora general, me siento muy fortalecida siempre por el Espíritu Santo, por la Santísima Virgen y por la presencia de nuestra fundadora conmigo, que pues siento que por eso puedo seguir adelante. Si ella visitó ya estando muy delicada de salud, las últimas visitas Japón, Indonesia, cuando tenía ya 77 años y muy delicada de salud, pues yo, que he visitado también ya varias veces cada misión, pues siento esa fortaleza del Señor. Al mismo tiempo siento mi pequeñez, me siento inadecuada y entonces por eso admiro más la obra de Dios a través de sus instrumentos. Y además tengo un consejo general, tengo un gobierno general, por lo que nunca estoy sola ni tomo las decisiones sola. Y eso es maravilloso, porque vamos sinodalmente. La hermana Adelina cuenta cuándo fue la ocasión en que se vio más feliz a la fundadora. Cuando vi a nuestra madre más feliz fue cuando cumplió sus 50 años, que estaba radiante, estaba muy chapeadita. Y por ahí hay una foto que donde nos está aventando un beso. También estaba contenta que tenía la misa con el Papa y platicó con él. Que claro, siempre estaba contenta y radiando, pero esa vez fue cuando yo la vi muy feliz, muy contenta. Cuando nuestra madre estaba muy mal, ya casi no podía hablar porque le tenían algo que le sucedió en la garganta, y vinieron de Pamplona las hermanas, y a una de las hermanas que le tocaba hacer votos perpetuos, le recibió los votos. Y ella dijo que había sido una noche de oración y de ofrecer todos los dolores por esa vocación, pero era un día muy hermoso para ella. El regalo más grande que Dios le concedía, ¿no? Y yo fui testigo porque estaba por un lado de ella, ¿verdad? Ella se veía sufriente porque tenía dolores muy grandes, pero feliz de recibir los votos, a nombre de nuestro Señor, claro, a aquella hermana, y daba gracias a Dios por la vocación de la hermana, y ella se sentía realizada. Pues no sé, no se puede explicar la felicidad, el gozo que ella sentía en medio del dolor, su gozo, sus ojitos. La Madre Inés falleció el 22 de julio de 1981 con 77 años. Ella estaba en este mismo lugar donde se realizó la entrevista y ahora la han colocado en este mausoleo. El recuerdo se guarda en esta fotografía, serena y siempre sonriendo, y en ese mismo lugar menciona sus últimas palabras. Hemos terminado, gracias a Dios. Cerrando el libro de su vida terrena y dando gracias a Dios de cada momento de su vida, reflejando una plenitud de haber superado cada obstáculo para mantenerse fiel hasta el final. Cuando murió nuestra madre, nosotros estábamos rezando vísperas, que eran las 7 de la noche, y nos fueron a avisar que ya estaba muriendo nuestra madre y estábamos rezando la Magnífica. Entonces en ese momento fuimos a rezarla, con nuestra madre, y cuando llegamos con nuestra madre, pues olía a rosas, olía muy bonito y se sentía una tranquilidad. Puedo decir una bonanza, como dice nuestro Señor. Heriberto decide investigar en los diarios de la Madre Inés para buscar qué significaba para ella
Vamos María. Respuesta que aún no había encontrado. Y después de horas y volver al inicio de su vocación, la hermana Silvia le ayuda a encontrar la respuesta. El día que hizo sus votos, escribe su experiencia. En sus diarios dice que la Virgen le hizo una promesa de fundar una congregación misionera. Entonces Heriberto lo comienza a comprender. La Congregación de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento nació de una promesa que hizo la Virgen de Guadalupe con la Madre Inés, el día en que ella prometía no volver a salir del convento en su vida. La Virgen le pide que sea misionera. Saber esto para nosotros fue una sorpresa, pero para ella fue algo más impactante. Ella lo dijo en el hecho de su muerte, pero también lo encontramos en sus escritos. La imagen que tenemos en la capilla es la original y con ella se inició todo. Ahora Heriberto descubre todo. Esta imagen de la Virgen de Guadalupe es la misma con la que la Madre Inés, siendo joven, recibe la promesa de la Virgen. Y aquí comenzó la frase que recordaba en ese momento. Vamos María, de Guadalupe. Ella sabía que no estaba sola y que no era su proyecto, sino que venía de Dios. Por eso, no podía detenerse. Y el recuerdo de la promesa de la Virgen la fortalecía en todo momento. Esta imagen tiene un profundo significado para la congregación. Cada vez que las hermanas vienen a esta casa y ven la imagen, regresan a su misión con esa fuerza para continuar. Ante esta imagen, todas recordamos que no estamos solas, así como nos enseñó nuestra Madre Fundadora. Sin embargo, la aventura apenas inicia. Este es el prólogo de una congregación misionera destinada a trascender los límites que incluso su fundadora no vislumbraba en ese momento, porque el Vamos María, pronunciado por su fundadora, resuena más que nunca en el corazón de estas mujeres. Entre los muros de la casa, Heriberto descubre que se respira la vida de aquella que encarna la esencia misma del servicio y devoción. Como un eco resonante de la Madre María Inés Teresa Arias Espinosa y la gracia de María Santísima de Guadalupe, su presencia inspira una melodía que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Cada acción, cada palabra, es un hilo que teje la trama de un mundo mejor, desde los días difíciles hasta la formación de una congregación valiente, hecha familia. Con el corazón convencido como el de su fundadora, ahora ellas llevan adelante el espíritu y carisma de la Madre Inés. Su vida es un poema de amor y entrega, uniendo almas en una sinfonía de esperanza y fe. En su senda, han encontrado el camino hacia la realización del fiat divino, desde la oración más profunda hasta la acción más noble.
La Congregación de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento actualmente se encuentra en 16 países. Japón, Corea, Vietnam, India, Indonesia, Rusia, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, Italia, Irlanda, España, Estados Unidos, México, Costa Rica y Argentina. Ahí en cada país nos dedicamos a la educación. Tenemos varias escuelas, guarderías, a la sanidad, pastoral de sanidad. Hay hospitales, clínicas, maternidades, dispensarios. También a la pastoral parroquial, la pastoral profética. En muchas de las partes tenemos residencias de estudiantes, una casa hogar y un internado para niñas indígenas que tienen necesidad de estudiar en la ciudad y vienen desde los parajes más lejanos. Pero, ¿qué es lo más complicado para una religiosa misionera clarisa? Lo más difícil no son ni las visas, ni los pasaportes, ni obtener la residencia, ni los viajes, que son muy tremendos. Y todo esto es difícil. Pero lo más difícil es sentirnos como un punto de contradicción en algunos países. La persecución, muchas veces clandestina, silenciosa, pero constante, de un control, de un no te renuevo la visa, de un ¿qué estás haciendo?, una desconfianza, e incluso en medio de situaciones de guerra y de conflicto en algunos países o de enfermedades muy graves, muy contagiosas. Han pasado las hermanas muchas tribulaciones, pero como nuestra vida es contemplativa y misionera, la oración, la adoración, la unión con Dios nos sostiene en medio de estas circunstancias tan difíciles que pasan en algunos países. Yo cuando los visito me vengo muchas veces con el corazón pues apachurrado, ¿verdad? De tener que dejarlas, de querer quedarme y no poder, que son poquitas, que muchas no pueden superar estar en un país diferente, difícil, tan lejos de la familia. Eso yo lo admiro mucho en mis hermanas y bendigo al Señor porque las fortalece. Las fortalece, claro que necesitamos oración, que sigan adelante las hermanas. Las inquietudes de la superiora general son numerosas y variadas. Heriberto le lanza una pregunta fuerte. Si tuviera el poder de pedir un solo deseo para la congregación, ¿qué anhelo surgiría de su corazón? El anhelo de la Madre María Inés, que todos conozcan y amen a Jesús. Pero necesitamos manos para orar por nosotras y en nosotras. Tenemos muchísimos enfermos, por ejemplo, en Indonesia, en África, en los países de África. Tenemos muchos alumnos pequeñitos que llegan miles, escuelas de miles de alumnas, de 3,000 alumnas, y las hermanas cansadas que necesitan manos que les ayuden, que las apoyen. Necesitamos espíritus valientes, personas que estén dispuestas a dejarlo todo para seguir a Cristo, para sembrar su reino. La fortaleza de la Madre Inés no solo yació en su capacidad para superarse y responder al llamado con valentía. La Virgen María de Guadalupe la siguió no solo en la tierra, sino también en su ascenso al cielo, cubierta con su manto. Con el Vamos María, ella descubrió la clave del servicio y la entrada al cielo, de la mano de María Santísima. La celebración de la beatificación de la Madre María Inés Teresa se llevó a cabo nada menos que en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el día 21 de abril
de 2012 bajo el pontificado de Su Santidad Benedicto XVI. Y entonces la familia inesiana, en todas las expresiones de su carisma, lo celebró con toda la alegría y con toda una actitud positiva, llenos de fe y esperanza, porque los santos son amigos de Dios y amigos nuestros, y es un gran don para la Iglesia, esta gran santa misionera sin fronteras. La beatificación emerge como el tributo supremo a una vida tejida con los hilos de la virtud heroica. Es el reconocimiento solemne de una existencia marcada por actos de bondad y sacrificio, donde cada gesto resonó con la melodía de lo divino. En el candelero de la fe, la persona elevada a los altares es aquella cuyo ser irradió la luz de la santidad, incluso en las sombras más densas. El proceso de beatificación despliega una minuciosa exploración de los recovecos del alma de la candidata. Cada página de su vida es examinada con lupa. Cada acto de amor escrutado con cuidado. Y cuando un milagro, como un brote de esperanza en el desierto, se atribuye a su intercesión, la eternidad misma se inclina para acogerla en su seno. El milagro requerido para aceptar la beatificación posee una fuerza asombrosa que deja perplejo a cualquiera, pues Dios, en su infinita sabiduría, ha logrado entrelazar todos los hilos que en apariencia permanecían sueltos. El testimonio de Carmen Pérez, que es la abuela del niño que fue el que recibió el milagro por el cual la Beata Madre María Inés fue elevada a los altares, es un testimonio muy fuerte porque, siendo la abuela de este niño, ella fue testigo de cómo, estando en una reunión familiar el Día del Padre en Guadalajara, Jalisco, los niños, los demás compañeritos, se enteran de que Francisco Javier Carrillo, un niño de 1 año, había caído en una piscina y había perdido, digamos, la conciencia. Tenía, no funcionaba ni el cerebro ni el corazón, el hígado, los riñones, estaba todo bloqueado. Lo llevan al hospital, el tío de hecho es médico, lo llevan a hospitalizar de emergencia y el niño no da respuestas. El niño está totalmente desahuciado. Los médicos dicen, déjenlo ya, que ya no sufra, porque el niño estaba sufriendo mucho. Entonces, pero la fe de la abuela, ya ven, las fe de los abuelos siempre es una fe fresca, grande. Para comprobar que realmente es un milagro, ¿debe ser confirmado de manera científica como imposible? Y llega a la casa de Guadalajara, precisamente estaban en el mismo lugar, llega con las hermanas misioneras clarisas a la comunidad y a gritos les pide, por favor, recen por mi nietecito Francisco, que está grave, en estado tremendo, terminal, aquí a 5 minutos en el hospital. Entonces, por favor, les quiero pedir que me ayuden a rezar. Y las hermanas le dicen, bueno, pues hoy celebramos los 50 años de la congregación y estamos a punto de iniciar una misa en honor de Beata Madre María Inés. Y entonces toma el cuadro, lo pone junto al altar y dice,
a ti te lo estoy pidiendo, por favor, tú necesitas este milagro para poder ser elevada a los altares, te lo pido. Entonces inicia la misa, terminando la misa, bendicen el cuadro, se lo llevan al hospital, lo ponen en la cabecera del niño. ¿Y cuál fue la respuesta? Que el niño empezó a dar señales de vida, a arrojar agua, sus órganos empezaron a funcionar, y lo mejor que nos pudo haber sucedido, que fue lo que dio más fe de este milagro, fue que el niño no tiene secuelas. Es decir, la neuróloga había dicho, o muere o queda con secuelas tremendas para su vida. Y gracias a Dios han pasado los años y el niño es un niño alegre, vivaz, con salud, y pues gracias a esto se llevó a cabo la beatificación, un milagro de primer grado. Con el poderoso testimonio de la Madre Inés, me doy cuenta de que Dios tiene un plan para nosotros. Y todo lo que he iniciado, ahora continúa. Por eso entiendo cómo mi prima está entregando su vida en Japón. Obedecer nunca va a ser fácil. Seguir la voluntad de Dios cuesta. Es doloroso, pero Dios tiene un plan para nosotros. Y lo que al principio fue un disgusto, un reclamo a Dios por la pérdida de un niño, ahora por su intercesión fue el milagro. Solo para que nosotros entendamos que Dios nunca falla y nunca olvida. Por eso no me queda más que decir, al igual que la Madre Inés, vamos María. Vamos con María en esta misión, de la oración a la acción. Fiat, 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 confiando en su dirección. Urge que Cristo reine, construyendo un mundo mejor. Comenzamos pocas, solo con amor, pero ahora somos más, un equipo sin temor. El trabajo es grande, pero no hay desaliento. Con María a nuestro lado, cada paso es un acierto. Vamos con María en esta misión, de la oración a la acción. Fiat, 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 confiando en su dirección. Urge que Cristo reine, construyendo un mundo mejor. Curando al enfermo, enseñando al pequeño, abarcando el mundo, extendiendo tu sueño. De México a Japón, de España a Rusia, Costa Rica, Indonesia, Italia, Nigeria, Corea, India, Argentina, Sierra Leona, Irlanda y Vietnam. Vamos con María en esta misión, de la oración a la acción. Fiat, 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 confiando en su dirección. Urge que Cristo reine, construyendo un mundo mejor. Te invitamos a esta aventura sin frontera, de la mano de María. No existe barrera, porque Cristo reina en cada corazón. Vamos María,
juntos en esta canción.